¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido que el ambiente se inclinaba, como si la habitación recordara algo que tú no? No son las bombillas, ni la distribución, ni nada que puedas señalar. Es solo una presión invisible. Más cálida. Más densa. Como si el aire estuviera guardando un secreto y tú hubieras llegado en el momento equivocado. Así fue como empezó para mí. Lo vi en un instante que no debía presenciar. Me acerqué. Lo consolé. Y desde entonces, he repetido esa escena en mi cabeza con 100 finales distintos. Algunas noches, cuando la casa está dormida y el pasillo se siente demasiado estrecho, sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué fue lo que en realidad lo ayudé a hacer? No estaba buscando problemas. No ansiaba romance, ni caos, ni una escapatoria dramática. Solo intentaba atravesar la vida como la mayoría, pagar las cuentas, responder correos, fregar sartenes, doblar camisas, sonreír en los momentos correctos, llorar solo cuando el agua de la ducha está corriendo, y fingir que la rutina alcanza. Pero esa tarde, algo se movió. Y juro que empezó con silencio. No el silencio reconfortante. No paz. Este era espeso. De ese que te aprieta las costillas. De ese que te obliga a respirar corto incluso cuando estás sola. Empujé la puerta del cuarto de entrada que da al pequeño taller del fondo, y ahí estaba él. De espaldas. La cabeza baja. Los puños cerrados como si intentara impedir que el corazón se le desbordara. No hablé. Solo me quedé ahí, mirando como alguien que yo creía conocer se deshacía en la única parte de la casa a la que nadie entra si no es necesario. Y en ese segundo, antes de que el cerebro me alcanzara, antes de que los límites levantaran sus señales de alerta, antes de que recordara que líneas son permanentes, di un paso. Le puse la mano en el hombro. No se apartó de golpe. No me quitó. Simplemente, me dejó estar. Y necesito que entiendas algo. El peligro no siempre está en un beso. A veces está en el silencio justo antes. En la conversación que no suena a coqueteo, pero lo cambia todo. En el duelo compartido que hace que dos personas crean que estaban destinadas a encontrarse en sus momentos más débiles. Lo peor es que ayudar a alguien puede sentirse tan limpio, tan correcto, tan necesario, hasta que te das cuenta de que también te estabas ayudando a ti. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que me dije que solo era compasión. Pero la pregunta sigue persiguiéndome. ¿Fue bondad o fue mi vacío disfrazado de buenas intenciones? Y si sigues aquí, escuchando, si se te apretó el estómago aunque sea un poco, entonces quizá ya sabes de qué hablo. Si quieres más historias así, sigue Whispers After Dark, susurros después del anochecer. Estas no son solo historias que se cuentan. Son historias que la gente sobrevive. Desde la calle, nuestra casa se veía bien. No casa de ensueño, solo normal, ordenada, respetable. El césped corto. La luz del porche siempre funcionando. Fotos familiares enmarcadas en la escalera como prueba de que seguíamos siendo una unidad. En esas fotos estamos los tres, yo, Cara, mi esposo, Grant, y mi hijastro, Owen. Los tres sonriendo como si recordáramos cómo. Pero por dentro, la casa se sentía como una exhibición. Como si viviéramos en un museo de nuestra propia vida. Todo en su sitio, nada realmente tocado. Hasta el aire parecía cuidadoso, como si no quisiera agitar lo que ya estaba frágil. Yo tenía 39. Llevaba 10 años casada con Grant. Y la mayoría de los días sentía que me movía por mi propia vida sin hacer ruido, como una sombra que aún así preparaba la cena. Grant no era cruel. Ojalá lo hubiera sido, eso habría sido más fácil de nombrar. Todavía decía gracias cuando cocinaba. Todavía preguntaba dónde estaban sus llaves del coche. Todavía me recordaba que hacía falta detergente. Pero sus ojos dejaron de detenerse en mí hace mucho. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, ya ni se disculpaba. Cuando llegaba, olía a café de oficina y a ese silencio de ascensor cuando viajas solo. Dormíamos en la misma cama, pero él siempre se daba vuelta primero. Ese gesto pequeño, su espalda hacia mí, decía más que cualquier pelea. Y luego estaba Owen. Tenía 21. Volvió a vivir con nosotros después de que su madre muriera hacía un poco más de 3 años. De esas muertes que no solo se llevan a una persona, reescriben a los que quedan. El duelo le hizo algo a Owen. Lo dobló hacia adentro. Caminaba como si no quisiera ocupar espacio. No comía con nosotros. Llegaba tarde, subía directo y cerraba la puerta del cuarto como si pudiera encerrar el dolor del otro lado. Yo intentaba preguntarle dónde había estado. Él encogía los hombros. ¿Por ahí? Grant nunca preguntaba. Tal vez no quería la respuesta.
Tal vez era lo único en lo que aún coincidíamos sin decirlo. No abras lo que no puedes arreglar. Casi todas las mañanas eran iguales. Yo me paraba en la ventana con un café que se enfriaba en mis manos. La lluvia golpeaba el vidrio como si pidiera entrar. Ese sonido llenaba el silencio que Grant y yo dejábamos colgado en las habitaciones. Alrededor del mediodía, escuchaba los pasos de Owen arriba. Dormía hasta tarde. No bajaba si yo no lo llamaba, y aún así a veces ni respondía. Pero hace unas semanas, algo pequeño cambió. Pasé por el pasillo después de cenar. El fregadero seguía lleno. Grant estaba arriba en otra llamada rápida. Y Owen estaba frente al espejo de la entrada. No arreglándose el cuello. No acomodándose el pelo. Solo parado y mirando, más allá de su reflejo, a través de él, como si estuviera viendo la vida de otro desde detrás del vidrio. Por un segundo, no vi a un hombre adulto. Vi a un niño perdido. De esos que nadie nota que faltan hasta que ya es tarde. Casi le hablé. Pero no lo hice. Porque reconocí esa mirada. Yo también la había llevado puesta. Y cuando dos fantasmas se cruzan en el mismo pasillo, el silencio puede sentirse más seguro que el reconocimiento. Después de eso, los cambios llegaron en formas pequeñas, casi invisibles. Owen antes pasaba como niebla. Estaba, y se iba antes de que yo pudiera preguntar cómo le había ido. Pero últimamente se quedaba un instante. No lo suficiente como para que fuera obvio. Solo lo suficiente para que mi cuerpo lo notara. Se detenía en la puerta de la cocina mientras yo secaba platos. Decía algo bajo sobre una tarea, o el clima, o lo ridículo que estaba el combustible. Y antes de que yo contestara, ya iba por la mitad de la escalera. No esperaba respuestas. Pero yo igual respondía, hacia el espacio vacío que dejaba. Y si soy honesta, no estaba contestando sus palabras. Estaba contestando lo que había debajo. Entonces llegó la noche que lo reordenó todo. Grant se durmió rápido, como siempre. La cara hacia el otro lado. Un brazo metido bajo la almohada como si se aferrara a algo que no era yo. Yo no podía dormir. La casa estaba demasiado quieta, como si contuviera la respiración a propósito. Así que me levanté y bajé. Sin plan. Sin motivo. Solo esa inquietud en el pecho que decía, muévete. Y entonces lo escuché. Suave. Roto. Un sonido que solo haces cuando estás intentando no hacer ruido. Llanto. No sollozos fuertes. No dramatismo. El tipo de llanto que se escapa aunque intentes enterrarlo. Lo seguí por la cocina hasta el taller del fondo, ese espacio donde guardábamos herramientas y cajas y donde nadie molestaba a nadie. La puerta estaba casi cerrada. Una línea delgada de luz se escapaba por debajo. La empujé y la bisagra soltó un chirrido pequeño, cansado. Owen se sobresaltó y giró la cabeza, limpiándose la cara demasiado rápido, como si la velocidad pudiera borrar la evidencia. Quería que yo creyera que estaba bien. No lo estaba. No hice preguntas. No fingí que tenía soluciones. No le dije sé fuerte. Porque esa frase es una manera bonita de decir cállate. Me acerqué y apoyé la mano en su hombro. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. No tienes que extrañarla solo, dije. Su respiración se cortó, como si mis palabras hubieran tocado algo vivo. No se movió. No habló. Solo dejó que mi mano se quedara. Y en ese silencio, sin sermones, sin consejos, hubo más conexión que la que Grant y yo habíamos tenido en meses. Después subí y me metí en la cama junto a un hombre que ni siquiera se movió. Pero mi mente se quedó en ese taller con Owen, se quedó con ese silencio pesado e íntimo que yo no había planeado y no podía olvidar. A la noche siguiente, volví a escuchar. No por drama. No por escándalo. Por honestidad. Y cuando no oí ese llanto apagado, sentí algo que odié admitir. Lo extrañé. Me dije que era maternal. Que era normal preocuparse por un chico en duelo que no tenía a nadie. Pero mis pensamientos empezaron a girar por esquinas que no visitaba desde hacía años. Cuando oía los pasos de Owen en la escalera, yo detenía lo que estaba haciendo solo para cruzar su mirada. Solo para decir hola, como si importara. Y cuando él asentía, cuando sonreía aunque fuera un poquito, algo dentro de mí se encendía. No como fuego. Como una llamita piloto que de pronto te das cuenta de que siempre estuvo ahí. No sabía que decía eso sobre mí. Pero sí sabía que decía sobre lo que me faltaba. Yo tenía un marido. Pero nadie me abrazaba desde hacía años. No de verdad. No de esa manera que te hace sentir que tu existencia pesa. Grant hablaba de horarios y de hipotecas. Se daba cuenta cuando había que sacar la basura. No se daba cuenta de mis ojos cansados. Nunca preguntaba por qué tardaba más en la ducha.
Nunca comentaba la nueva planta que puse en la mesa porque necesitaba desesperadamente algo vivo. Así que cuando Owen levantó la vista una mañana de su plato de cereal y dijo: «Gracias por hacer siempre el desayuno», sentí esa llamita crecer. Pequeña, reconfortante, peligrosa. Empecé a esperar el sonido de su garganta aclarándose antes de entrar a una habitación. No porque yo lo quisiera, sino porque necesitaba pruebas de que todavía le importaba a alguien. Y en los momentos quietos, cuando la casa parecía un teatro vacío después de que el público se va, me sorprendí imaginando cómo se sentiría que me vieran otra vez. No perseguida, no tocada, solo vista. Ser el consuelo de alguien, la razón de alguien para hablar, alguien que importara. Esa idea me asustó más que cualquier atracción, porque no se trataba realmente de Owen. Se trataba de mí. De cuánto tiempo llevaba hambrienta y lo llamaba madurez. De cómo un solo gracias sincero podía sacudirme. Yo sabía cómo se veía. No soy tonta. Pero también sabía cómo se sentía. No se sentía temerario. No se sentía como fantasía. Se sentía humano, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto donde yo llevaba años encerrada. Y la brisa no era pecaminosa. Era alivio. Entonces empecé a preguntarme, ¿lo estaba sosteniendo a él, o estaba usando su duelo para llenar mi propia falta? Las noches se volvieron más silenciosas, pero no más calmadas. Era el tipo de silencio que te mantiene despierta. El que vibra debajo de las paredes y te hace preguntarte si alguien más también está con los ojos abiertos. Owen empezó a hablar más. No mucho al principio. Solo fragmentos. Recuerdos pequeños que no encajaban en ningún lado. Me contó que su madre ponía discos viejos los domingos y bailaba mal a propósito para hacerlo reír. Me dijo que se odiaba por olvidar algunos días el sonido exacto de su risa. Me dijo que nunca pudo despedirse como quería, y esa despedida incompleta se repetía como una canción trabada. Y luego empezó a hablar de Grant. De cómo se sentía que su padre había empacado el duelo y lo metió en un armario al día siguiente del funeral. No solo su ropa, todo. Como si llorar fuera desordenado y el desorden no estuviera permitido en esta casa. Yo no defendía a Grant. No podía. Porque todo lo que Owen decía, yo también lo había pensado, a mi manera silenciosa. Una tarde nos sentamos en los escalones del patio trasero. El aire de verano se pegaba a todo, cálido y pesado. Owen llevaba una sudadera igual, como si el frío le viviera debajo de la piel. Habló sin mirarme. Ella me decía que yo sentía demasiado, dijo. Que tenía que endurecerme. Tragó saliva. Pero tú eres la única persona en esta casa que me dejó sentirlo. No respondí. Le limpié una lágrima de la mejilla. Solo una. Fue instinto. O soledad. O tal vez las dos cosas. En cuanto mis dedos lo tocaron, él cerró los ojos. Y cuando intenté apartarme, me sostuvo la muñeca. No fuerte. Pero demasiado tiempo. Los dos lo sentimos, ese límite invisible que nadie quería nombrar. El aire cambió. No era erótico. Todavía no. Pero sí íntimo. Cargado. Como si estuviéramos al borde de algo que aún no tenía palabra. Debí haber retrocedido. Debí haber dicho buenas noches y entrar. Debí haber actuado como si no significara nada. Pero no lo hice. Y hasta hoy no sé si esa pausa era lo que él necesitaba, o lo que yo necesitaba. Me soltó despacio, sus dedos quedándose un segundo más de lo debido, como si no supieran a dónde ir después. Entonces dijo, apenas un susurro, ¿puedo mostrarte algo? Asentí antes de preguntar qué. Me condujo adentro, por el pasillo oscuro, pasando la puerta cerrada de la oficina de Grant, pasando las fotos familiares que fingían que todo estaba bien. Owen se detuvo en su habitación. Abrió, y yo lo seguí. Cerró la puerta. Y en ese espacio silencioso y privado, rodeado de hojas pegadas con cinta, manchas de carbón y lienzos a medio terminar, entendí que esto ya no era solo el duelo de Owen. También era el mío. Su cuarto no estaba desordenado, exactamente. Estaba habitado en la forma en que el dolor habita las cosas. Había dibujos por todas partes, caras, manos, paisajes que parecían intentar convertirse en recuerdos. Cruzó hasta su escritorio y sacó una hoja de una carpeta. Sus manos temblaban cuando me la extendió. Era un dibujo de una mujer sentada en el borde de un muelle, los pies suspendidos sobre agua oscura, los hombros encogidos como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Al principio pensé que era su madre, pero noté la curva de la nariz, la forma de la boca, la pequeña tensión en la frente. No era ella. Era yo. La garganta se me cerró tan rápido que dolió. No porque me halagara, no porque me diera miedo, porque no entendía lo que significaba.